Como es lógico, después de haber retomado nuevamente la lectura de la vida pública de Jesús, esta vez desde la óptica según San Lucas, estamos ya en las diatribas y las peleas que Jesús tenía con los fariseos. Ayer Jesús nos invitaba a tener una mentalidad grande para recibirlo, ¿no? Porque si uno remienda un vestido viejo con tela nueva, terminan los dos mal. Y lo mismo a vino nuevo, odres nuevos. Tenemos que recibir a Jesús con una mentalidad nueva. Y aquí también el problema, como ayer decíamos que no era el ayuno, tampoco el problema es el sábado, porque Jesús también cada sábado va a la sinagoga, sino algo que también está en la primera lectura, ¿no? Ir más allá de lo escrito. Diríamos nosotros hoy ser más papistas que el Papa. Entonces, la misericordia no puede nunca estar atada por una mera cuestión legal, y sobre todo cuando no es algo directamente revelado. Por eso Jesús pone el ejemplo de la epiqueia, el correctivo al justo legal, que hizo David con sus soldados cuando con hambre directamente hizo algo peor que romper unas espiguitas y comer la parte central de la vaina, sino que directamente se metió en donde no podía meterse y comió de los panes de la ofrenda. El Señor nos invita siempre a tener la medida de la misericordia. Y Pablo hace una hermosa reflexión sobre nuestros dones como cristianos, los dones de toda la comunidad, de los pastores y de todos en cuanto fieles y bautizados. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Por eso tiene que estar todo en consonancia para conformar el cuerpo de Cristo, para hacer la armonía de la Iglesia con los distintos sonidos y las formas como lo hace una orquesta, la armonía, que de alguna manera ordena lo diferente. Y no sin, cierta es una ironía, pero es una ironía literaria, no es una ironía de alguien que está enojado o que está, como diríamos también vulgarmente, sangrando por la herida, ¿no? Pero el anuncio del Evangelio, dice Pablo, parece que a nosotros los apóstoles nos hacen los últimos, porque somos el objeto de la crítica, y ustedes no. Nosotros somos ignorantes, ustedes son sabios, nosotros somos débiles, ustedes fuertes. Es una ironía, pero es una ironía literaria, para que entendamos todos que lo mismo que decía ayer Pablo, que nosotros somos enviados, no es nuestro, no tenemos que personalizar, particularizar. Y por eso el apóstol tiene la valentía de saber sufrir por el apostolado, como Pablo, hambre, naufragio, cárcel, persecución, azotes, pasar hambre, qué cosa, ¿no? Uno lo piensa así rápidamente cuando vemos a través de la historia el tema de la injusticia, también propio del apostolado para el servicio de Dios. Y por último, una pequeña referencia al santo que celebramos, San Gregorio Magno, este papa que gobernó la Iglesia los últimos años del siglo VI. Lo eligieron papa en el año 590 y murió en el año 604, ¿no? Se le llama, junto con Jerónimo, con Agustín, es uno de los padres de la Iglesia occidental, de los padres de la Iglesia, y se lo tiene por el último romano y por el primero de los medievales, porque él nace en el 540 y ya el Imperio Romano de Occidente en el año 541 se da por muerto con la desaparición de los cónsules. Ella hacía un tiempo que estaba el imperio trasladado a Bizancio. Y él se forma de la familia patricia, el papá de él era senador, toda una familia piadosa, de todas las homilías que tiene, cada tanto habla del papá Giordano, de la mamá Silvia, de las tías, tenía unas tías parecen muy pías, y también habla mucho de su familia, ¿no? Como también es hermoso cuando podemos compartir la fe cristiana en nuestras familias. Y él busca, de hecho, como vieron que cada padre tiene como un apodo por su especialidad, San Gregorio se lo llama
el padre de la compunción y de la contemplación. Buscaba sentir la necesidad de estar en gracia, compungirse anímicamente para encontrar el verdadero gozo del Señor, deshaciéndose con la H, soltando las cosas materiales. Y la providencia siempre tiene sus cosas, ¿no? El Papa Benedicto I lo busca y lo nombra nuncio precisamente en el Imperio Romano Bizantino, y se va para allá como apocrisario, y cuando vuelve asiste a una inundación tremenda que hubo en Roma, de la cual provino la peste. Él tiene las letanías gregorianas porque al poco tiempo por la peste muere el Papa Gelasio II, y los cardenales, conociendo su fama de consejero y de piadoso, lo eligen a él, y entonces él ve como un signo sobre el Castel Sant'Angelo, el ángel que promete va a terminar la epidemia, la peste, y con sus oraciones, las letanías gregorianas, que hasta hoy se pueden rezar para momentos de necesidad y de peste o de guerra en la Iglesia. Vamos a pedir a este Padre de la Iglesia que nos ayude también a integrar las dos facetas que tiene que tener un apostolado fecundo. La actividad, como Papa tenía un montón de actividad que muchas veces, le escribe a un amigo, le amargaba la vida, y sin embargo él nunca quedó, porque le tocó hacer de gobernante civil, reconstruir Roma, por eso también se lo considera como protector de Roma. Le tocó cuidar de todas las iglesias, tuvo preocupación y se dedicó a Inglaterra. Él fue el que mandó la evangelización en Inglaterra, porque cuando estaba en el mercado romano se encontró con los esclavos, que preguntó, como eran tan rubios, ojos tan claros, preguntó, ¿y questi? Y entonces dice, sono angli, y él dice, no, sono angeli, y como ángeles tenían que recibir también la evangelización. Una preocupación que lo hizo también atender muy de cerca a los obispos y al clero. Él era hijo de San Benito, y así como la regla de San Benito es un modelo para la vida contemplativa, la regla pastoral del Papa Gregorio es la regla todavía hoy en los seminarios. Tenemos como una referencia válida esa regla pastoral de un sacerdote monje que buscaba la compunción y la contemplación, y sin embargo se dedicó de una manera extraordinaria al carisma de la evangelización. Nos encomendamos a él y, como cada sábado, a la Madre de Dios, la Virgen Santísima, para que nos ayude a vivir plenamente nuestra vocación y misión. Que así sea.